Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de estas jornadas, al señor Procurador, por permitirnos, a partir de estos 10 minutos o 15 que vamos a compartir, visibilizar aquello que tiene que ver con el escenario de la violencia de género, no pensado ya específicamente con aquello que tiene que ver tal vez con el rol o la ubicación tradicional de la mujer, sino pensado en la condición de mujer, pero respecto de aquellas mujeres que en realidad son niñas. Entonces, aquí en este ratito los invito a que podamos pensar, a que nos podamos interpelar respecto de la situación en la cual se encuentran y en la cual asistimos diariamente o cruzamos diariamente escenarios que involucran a niñas y adolescentes que son víctimas de violencia de género. Este va a ser el marco al cual yo me voy a acotar específicamente en razón puntualmente de nuestra función, ¿no? Voy a tomar dos puntos de partida para esto. Uno primero tiene que ver con el escenario que en realidad nos ha involucrado en este día anterior y en el día de hoy continúa, que tiene que ver con el marco de derechos humanos. Sobre esto ha hablado el Procurador General también desde el inicio de su plan de gestión respecto de la misión del Ministerio Público en el marco de la protección de las personas vulnerables, de la protección de las víctimas, de la garantía o de la tutela de la dignidad de la persona. Y para reunir este principio, para poder lograr la finalidad que propone este principio, este otro de la unidad en la diversidad del Ministerio Público. Entonces, un poco la idea es poder ver cómo las diferentes áreas del Ministerio Público podemos trabajar a través de este principio de unidad en las diferentes áreas que nos involucran, que son puntualmente muy distintas en muchos casos, cómo todos podemos trabajar para coadyuvar en este principio o en esta finalidad última, que es la tutela de la dignidad, en este caso de las mujeres, niñas y adolescentes. Y mi segundo punto de partida tiene que ver con el que ya me va a ubicar más específicamente, que es este que propongo como la idea de la vulnerabilidad de las mujeres niñas y de las mujeres adolescentes y cómo aparece la función del Ministerio Público tutelar como aquello que llamamos una medida de compensación ante esta situación de vulnerabilidad. Me voy a explicar un poquito por qué nos referimos a esto. Primero, de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad. En realidad, pareciera mejor hablar de vulnerabilidades en realidad, porque uno no es una persona vulnerable por una condición. En realidad es una persona que está en diferentes contextos, en diferentes situaciones y que la atraviesan diferentes condicionantes que hacen a diferentes vulnerabilidades. Por allí Florencia Luna, que es una bioeticista maravillosa, ella habla de la teoría de las capas de la cebolla, ¿no? Las capas de vulnerabilidad, que es muy gráfico, me parece que esto nos permite darnos cuenta de a qué refiere. Por un lado tenemos un niño que está, sabemos, en una condición particular de vulnerabilidad por su propia condición de niño, pero resulta que también este niño está en un ámbito familiar, en un ámbito socioeconómico, en un ámbito familiar, en un contexto de negligencia, de violencia, de abusos intrafamiliares, de violencia de diferentes tipos, y esto agrega otro condicionante de vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa si también este niño en situación familiar desfavorable y socioeconómica es además una mujer, es además una niña o es un adolescente? ¿Y qué pasa si además, como nos ocurre muy frecuentemente, esta niña vulnerabilizada es además una niña con discapacidad? Entonces, un poco esta idea de las capas de la cebolla lo que permite es ver cómo uno va quitando diferentes capas y empieza a encontrar cuántos condicionantes empiezan a atravesar entrelazados a esta condición de niña vulnerable que es la que vamos a ver hoy. Y traigo esta idea del Ministerio Público tutelar como una medida de compensación, trayendo una idea que en realidad no es mía, sino que pertenece, como no podía ser de otro modo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una idea que la Corte Interamericana desarrolla en varios fallos que se mencionaron ayer, en Furlan y otros precedentes, pero que en realidad viene de una opinión consultiva bastante viejita, que es la opinión consultiva 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla específicamente de aquellas medidas diferenciadas que tiene que establecer el Estado como medidas de compensación ante la desigualdad. Recién se habló mucho y con mucho énfasis respecto de la desigualdad que tenemos que reconocer en las mujeres a pesar de las pretensiones de igualitarismo y cómo esta desigualdad se va a ver muchísimo más marcada, es lo que este es mi objetivo de mostrarles hoy, en el caso de las niñas y adolescentes. Entonces, cómo el Estado tiene que diseñar una medida de compensación distinta. ¿Qué va a hacer el Estado para compensar esta desigualdad dada por todas estas vulnerabilidades que estaban formando nuestra cebolla, ¿no?, que mostramos recién?
En realidad, ¿qué es violencia contra niños y niñas? Según el Corpus Juris de Derechos Humanos, es un concepto amplísimo. Hay dos observaciones del Comité de Derechos del Niño que nos marcan, la 8 y la 13, los diferentes conceptos de violencia. Hoy se habla hasta de violencia a través de las redes, y esto lo vemos diariamente, y era un concepto que quizás 30 años atrás no era un concepto pensado. Pero propongo hoy traer también aquellas ideas de aquello que tiene que ver con la violencia cuando se piensa que el niño es un espectador, y en realidad lo pongo como pregunta, si el niño no es en realidad un partícipe directo o una víctima directa de aquellas situaciones de violencia familiar, de aquellas situaciones que significan violencia de género. Ayer se habló muchísimo de los femicidios y la violencia de género en el ámbito familiar. Bueno, ¿en qué lugar quedan ubicados estos niños y estas niñas que son parte de este escenario familiar, ¿no? En todos estos procesos es donde aparece esta medida de compensación del Ministerio Público Tutelar, donde nosotros tenemos intervenciones en causas de familia, que hay que tenerlas en cuenta también. No es únicamente desde el fuero penal en el cual se abordan las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, sino que es también en aquellas denuncias que son radicadas por expedientes de violencia familiar en el fuero de familia. Y luego tenemos toda la intervención extrajudicial que no figura en ningún papel, que posiblemente no sale en muchas estadísticas, pero que tiene que ver con un caudal altísimo de lo que es la intervención nuestra a requerimiento de hospitales, centros de salud, salas barriales, sociedades de fomento, vecinos que vienen directamente a golpear la puerta del Ministerio Público Tutelar y que demandan una intervención extrajudicial que muchas veces está también invisibilizada. Para bajar un poco a la realidad empírica, tomé datos del registro penal que tiene la Procuración de Violencia Familiar y de Género, y de este registro del año 2016, que es bueno, ahí hay un comparativo con el 2015 para mostrar el crecimiento, pero fíjense, 95.557 procesos, 95.557 es un número, procesos de violencia familiar y de género en el ámbito penal. Y como no lo tenemos en el ámbito civil o no penal, como saldría también en la estadística, vamos a buscar las estadísticas de la Suprema Corte de la provincia. Fíjense este comparativo, en el año 2010, 49.473, en el año 2016, 139.139. Esto nos marca también lo que veníamos diciendo recién, 139.000 causas de violencia familiar, que obviamente no coinciden con su número en el registro de procesos penales de violencia familiar y de género, porque incluso se abordan problemáticas diferentes. El femicidio claramente va a estar trabado en el ámbito del fuero penal, pero por supuesto posiblemente puede encontrar antecedentes de denuncias de violencia familiar en el fuero de familia. Entonces, quiero un poco traer cómo convive o cómo se entrelaza el Ministerio Público entre estos dos fueros, porque nosotros somos aquel área del Ministerio Público tutelar que está, ¿no?, por decirlo, a caballo, aquel área del Ministerio Público en general, el tutelar, que está a caballo entre las dos áreas, entre el fuero penal y entre el fuero de familia. Y como muchas veces se piensa que en aquellos procesos que tienen por víctimas a niñas y adolescentes, donde, por ejemplo, nosotras asistimos a las cámaras GESEL, donde se recibe la declaración testimonial de la víctima, a veces se piensa que la intervención se reduce exclusivamente a esto. Y quiero mostrar que la intervención en realidad apunta a muchas otras cuestiones en las cuales mis colegas intervienen diariamente. Por un lado, a partir de la realización de una cámara GESEL, uno puede encontrar que la niña continúa teniendo, la niña víctima de violencia, la niña víctima de abuso, la niña víctima de maltrato, continúa teniendo contacto con el agresor, puede ser porque convivan, porque es un familiar, porque mantienen contacto diario, con lo cual ahí el Ministerio Público Tutelar puede solicitar medidas de resguardo, un perímetro de exclusión, una exclusión familiar, por supuesto ante el juez de garantías que interviene en esa causa, pero la realidad es que en mucha parte o en mucha cantidad de los casos, estas medidas son rechazadas en el fuero penal y esto nos obliga a nosotros a judicializar otras medidas y otros expedientes de violencia familiar en el fuero de familia. Por otro lado, puede ser que el progenitor conviviente o la progenitora conviviente no resguarda adecuadamente a este niño, con lo cual nosotros ahí debemos abrir al sistema de protección integral, al sistema de protección de derechos, que va a tomar, a través de los órganos administrativos, una medida de protección respecto de este niño o respecto de esta niña, una medida de protección de separación familiar de este niño o de esta niña del ámbito de su familia, y cómo en esa medida de protección nosotros vamos a tener nuestra intervención. Fíjense estas estadísticas que trae la CENAF, un informe de la CENAF, el
45% de niños y niñas separadas de sus familias están a cargo del Ministerio Público Tutelar de la Provincia de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 45% de niños y niñas del país están a cargo de este Ministerio Público Tutelar. Por eso me parece también importante contar, además del registro de procesos penales del niño, también con un registro que visualice aquellos procesos de niños separados de sus familias por medidas de protección por violencia familiar que muestran también esta realidad que a veces está invisibilizada. Quiero avanzar un poquito porque no quiero restar al tiempo de los restantes compañeros de mesa con lo que es el centro o el foco de estos pocos minutos del día de hoy, que tiene que ver con puntualmente la violencia sexual a mujeres niñas. Digo mujeres niñas y no hablar de género y niñez, porque me parece que tenemos que salir un poco de las categorías de conceptos y en realidad ir a la persona concreta, ir a esta niña concreta que es víctima de violencia y víctima concreta de abusos intrafamiliares. Sabemos el corpus iuris de protección, no lo voy a repetir yo aquí, ayer se habló por la condición de niña, por la condición de víctima, por la condición de mujer, por esta doble condición vulnerada que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen marcando reiteradamente y que es una condición que en realidad se trae desde la cuna. Esto que se habló de los patrones estereotipados, de los roles de género, de la discriminación histórica, sociocultural arraigada, esto tiene que ver también con la violencia simbólica, de la cual también se habló. Aquellos estereotipos a los cuales tenemos que ensamblar, a los cuales tenemos que adscribir y que lo vemos en la vida social y en la vida cotidiana en general, ¿no? Acá traigo algunas imágenes que nos muestran cómo con diferentes matices, pero el estereotipo respecto de la mujer ha ido cambiando en el tiempo. ¿Qué queríamos ver antes? ¿Qué se ve que queremos ver ahora? Pero también qué es lo que se ve que queremos ver respecto de las niñas. Y esto es terrible también, porque esto se quiere ver, esta campaña fue levantada, es una campaña de Donna Sáenz, que fue levantada justamente por esta promoción de un cuerpo además inexistente respecto de niñas de 11 años de edad. Entonces, esto también es violencia simbólica, lo que pasa es que lo tomamos con una cierta naturalidad. Quiero traerles 3 temas nada más para ser obediente aquí con el límite del tiempo. Por un lado, la condición de la mujer niña frente al femicidio. Si nosotros miramos las estadísticas de femicidio que ha traído, bueno, en realidad las estadísticas oficiales no existen como tales, sino tal como se dijo ayer de la Casa del Encuentro, fíjense, 5 de cada 10 víctimas de femicidio, 5 de cada 10 víctimas de femicidio son menores de edad, es decir, son niñas o son adolescentes. Luego están estos llamados femicidios vinculados, es decir, aquellos homicidios que se cometen respecto de personas vinculadas con la mujer para causar un daño a la mujer, en este caso respecto muchas veces de sus hijos o hijas. Estos también entran en la categoría o en la estadística como femicidios vinculados. Y luego está esto que se suele llamar las víctimas colaterales, que en realidad colateral pareciera llevarnos a indirecta, pero en realidad hablamos de víctimas directas que tienen que ver con aquellos hijos e hijas del femicidio. Las niñas y los niños que son hijos de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que quedan sin sus madres como consecuencia de este delito. El informe de la Procuración también del año 2016 nos marca un total de 90 víctimas fallecidas, es decir, de 90 femicidios cometidos, donde no se ha podido tener un relevamiento exacto respecto de la cantidad de hijos que han quedado sin sus madres, pero que es un dato que es sumamente importante de poderlo relevar. ¿Por qué? Porque ahora también, a partir de la última reforma del Código Civil y Comercial, se incorpora un artículo concreto, que es el 700 bis, que tiene que ver con una necesidad de articulación fuerte entre el Ministerio Fiscal y el Ministerio Tutelar. ¿Por qué? Porque la condena firme respecto del delito de femicidio, como también de respecto de lesiones contra la mujer, como también respecto de abuso respecto del hijo, provoca la privación de la responsabilidad parental de pleno derecho. Y esta privación de la responsabilidad parental tiene que ser comunicada al Ministerio Público Tutelar para que el Ministerio Público Tutelar inicie las acciones pertinentes de protección de este niño. Entonces, en la ocasión en que hay un femicidio cometido, tiene que estar en el registro la existencia de hijos menores de este grupo donde se ha cometido el femicidio para que sobre esos hijos menores pueda tener intervención el Ministerio Público Tutelar y que no se generen situaciones como las que se comentaron ayer de aquellos femicidas que siguen viviendo y que siguen estando a cargo de sus hijos menores. Y por último, porque me debe quedar 1 minuto y 10 aproximadamente, según vengo cronometrando acá, algo muy breve respecto de la violencia sexual. La violencia sexual, dicha de este modo, para no hablar del abuso sexual infantil. El abuso no es infantil, esto lo dice Eva Giberti. El abuso es el abuso de un adulto
cometido respecto de un niño, porque si no entramos en una valoración que nos mete en una trampa ética de la cual es difícil después salir, ¿no? Entonces, me interesa puntualmente referirme en este minuto final a algunos mitos que tenemos que ir desterrando para evitar esto que es la victimización secundaria o la violencia institucional. Algunos mitos que encontramos en la práctica. Lo que yo traigo acá no son mitos que aparecen en un libro, sino que justamente han sido recogidos en los informes de UNICEF y demás, porque los vemos después en la actividad diaria. El consentimiento de la víctima, sobre todo si es adolescente. Seguro que le gustó, seguro que lo buscó, lo que pasa es que ella lo provocaba, lo que pasa es que ella le pasaba por delante, lo que pasa es que ella lo frotaba. Digamos, todo esto que escuchamos muchas veces, que se suele decir en los contextos, en los pasillos, en las cámaras Gesell y demás, en realidad tiene que ver con un consentimiento que no existe. El consentimiento es incompatible con los casos de abuso sexual. Si la víctima ya tuvo experiencias sexuales, si tuvo novios, si tuvo algún adolescente, si está en un noviecito, también se pregunta. Esta paradoja también de la infancia, ¿no? Es decir, pensar, bueno, es una niña, qué suerte que por lo menos no hubo penetración, bueno, mira, por lo menos no es tan grave, bueno, se va a recuperar pronto. Y en realidad estos son valoraciones de piedad que se pueden hacer fuera de estos contextos. Pero en realidad una víctima niña que viene a la justicia en busca de esto que es el acto de justicia, no necesita piedad, no necesita una conmiseración nuestra. Lo que se necesita es un acto institucional de reparación, un acto de justicia institucional de reparación donde se cumpla aquello que dice Belém do Pará: prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género también contra las niñas. Esta piedad, en realidad, lo que encubre es la violación de un derecho que todos estamos cometiendo cuando nos dirigimos de esta manera a las niñas y a las adolescentes que son víctimas de violencia. Y por eso la observación general 13 del comité dice: el proceso penal tiene que perseguir y tiene que llegar hasta su instancia final para poder darle a la víctima el acto de justicia que está reclamando. Los últimos mitos, seguramente hay un conflicto familiar detrás, seguramente hay un conflicto familiar que en realidad esconde esto que se habló ayer, que se quiere pensar que hay madres que inducen y que llevan al relato, y el que me interesa destacar, la solicitud a la psicóloga para que la psicóloga se expida respecto de si el relato es inducido o es veraz. Y yo me pregunto a qué otro testigo del proceso penal y con un aditamento, el niño o la niña que va a declarar en una cámara Gesell en realidad es una víctima. No es otro testigo. Va a declarar en el marco de este protocolo que tenemos que cumplir, pero en realidad es una víctima, no es un testigo más. ¿A qué otro testigo del proceso penal se lo somete a esta validación respecto de la veracidad o no por un profesional, cuando es en realidad la víctima la que está declarando en este contexto? Y por último, traía más cosas, pero quiero pasarlas por algo, para prevenir la violencia institucional, algunos criterios que pueden erradicarse, los trae la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya termino con esto y te obedezco. En los casos que mencionamos ayer, revisar los criterios de oportunidad en el archivo de las causas. ¿Cuánto es un abuso digno de investigar? ¿Cuánto es un abuso digno de investigar? ¿Hay grados de abuso dignos de investigar? No los hay desde el criterio de derechos humanos. Todos los abusos contra las mujeres, todos los abusos y las violencias sexuales contra niñas y niñas deben ser investigadas. Criterios de archivo, fíjense lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Criterios de archivo por tener únicamente la declaración de la víctima. Pues claro, esta es la prueba. La declaración de la víctima debe ser aceptada y debe ser idónea como prueba vinculante en el proceso. Imprecisiones o inconsistencias en las declaraciones, claro que sí. El ámbito de estrés, presiones, amenazas con que una niña llega al contexto de una cámara Gesell. Y por último, la falta de realización de un examen médico. Esto es un problema que es imputable al Estado. La Corte Interamericana le dice al Estado: es tu problema, tu responsabilidad si vos no pudiste cumplir un examen médico sobre la víctima. Esto no puede volver sobre un boomerang sobre la víctima, que como no pudo probar la penetración, entonces su abuso no puede ser investigado, ¿no? Estos son criterios fuertes que baja en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, y ahora sí para terminar, el carácter vinculante del protocolo en cámara Gesell. Seguir estrictamente el protocolo de cámara Gesell. No puede ser grabada la entrevista previa de la víctima, como ha pasado en algunas ocasiones en que se pretende grabar la entrevista previa de la víctima en cámara Gesell frente a la oposición o contra la oposición de la asesoría y contra la oposición de la psicóloga que lleva adelante el acto. El Ministerio Público Fiscal debe seguir adelante esta investigación con una perspectiva de discriminación positiva que involucra la protección y garantía primera de la víctima. Revisar la presencia del imputado, más allá de la garantía de defensa en juicio, que puede ser cumplida perfectamente con su defensa. Entiendo y comparto las recomendaciones de UNICEF. La presencia del imputado es desaconsejable en ocasión de la cámara Gesell. Y simplemente
repensar estas prácticas, la importancia de la registración de este registro penal con carga adecuada respecto de los hijos de las víctimas de femicidio, del registro también de violencia de género que surge de otros fueros, como el fuero de familia, y también de pensar un registro de procesos del niño, pero que tenga que ver con procesos del niño en el ámbito del Ministerio de Protección. Creo que esto en algún punto nos ubica en este sentido de cuál va a ser la cultura organizacional del Ministerio en interrelación, que es la protección de derechos humanos de las niñas y de las adolescentes. Muchas gracias. Bueno, yo también me voy a sumar, por supuesto, al agradecimiento de que la Defensa Pública de la provincia pueda contar con este espacio para transmitirles a todos ustedes qué estamos haciendo para combatir el flagelo de la violencia de género. El título de la exposición, un tanto rimbombante, si se me permite la expresión, es Estrategias de abordaje de la violencia familiar desde la defensa pública. Lo que yo les quiero contar llanamente es que hacemos todos los días desde la defensa pública para tratar de, por lo menos, empatar esta batalla contra la violencia de género. A lo largo de esta jornada y en el día de ayer y en la exposición que me antecedió, vimos claramente que la víctima de violencia de género tenía dos vías para acudir si pretendía algún tipo de respuesta del sistema jurídico, la denuncia penal y se mencionó recién con cifras muy significativas el empleo de la ley de violencia familiar, así se llama esta ley en la provincia de Buenos Aires, que data del año 2001, tiene ya unos cuantos años. Les cuento qué hacemos en La Plata. A raíz de que la Corte dispuso como un mecanismo o como un proyecto piloto la atribución a dos juzgados de familia, la atribución de competencia exclusiva en temas de protección y frente a la posibilidad que nos brinda la ley de Ministerio Público de readecuar nuestras estructuras frente a estos cambios, el 28 de septiembre del 2012 nosotros decidimos crear en la Secretaría Civil de la Defensoría el área de procesos urgentes, que es más conocida acá en La Plata como APUR. ¿Cuál es la idea de esta área? Bueno, yo creo que sería algo así como una sala de guardia en un hospital. Nosotros nos dimos cuenta que las víctimas de violencia de género que acudían a la Defensoría no podían tener el mismo tratamiento que a lo mejor una persona que acudía a la Defensoría simplemente para un reclamo por alimentos o hasta un reclamo de índole patrimonial. Teníamos, del mismo modo que en un hospital las urgencias se atienden rápidamente y por otra entrada y en otra cola, nos pareció que teníamos que hacer lo mismo en el área de la defensa civil. Así que una víctima de violencia viene a la Defensoría, inmediatamente es detectada en la oficina de admisión y derivada rápidamente a la APUR. Primera diferencia, cuando se trata de víctimas de violencia de género, no hay filtro patrimonial. Nosotros sabemos que la defensa oficial en materia civil está destinada a las personas que carecen de recursos, pero la ley de violencia impone gratuidad en los procedimientos, de modo que acá no existe ningún tipo de examen previo de índole patrimonial para verificar si puede pagar un abogado particular. ¿Cómo está funcionando hoy esta sala de guardia? Estamos atendiendo 70 personas por día, entre nuevas derivaciones y personas que tienen en trámite algún proceso. Y se están pidiendo entre 30 y 35 medidas protectorias por día. Es un número. Me parece que
tal vez supere en mucho a las denuncias penales que habitualmente se hacen. Y un dato significativo, uno cuando se larga en una experiencia de esta naturaleza, está ansioso por esperar los resultados, a ver si la experiencia es exitosa o no. En estos casos, un dato indicativo es si las estadísticas se mueven, si el amperímetro se mueve. Y acá se movió y mucho. Antes de la creación de la APUR, en las defensorías civiles hacíamos 70 derivaciones mensuales. Hoy estamos en un promedio de 300. Es decir, que cuando uno aumenta la calidad del servicio, inmediatamente también aumenta la demanda. Una ayuda imprescindible, un elemento imprescindible que tenemos en la Defensoría es el área técnica interdisciplinaria. Un equipo de 2 psicólogas y 2 trabajadoras sociales, sobre todo evalúan riesgos como para decidir la petición de la medida que resulte procedente, y además su informe sirve como elemento de prueba. Ya me están hostigando con los tiempos, así que voy a ir tratando de cerrar algunas cuestiones que quería mencionar. Hay un sector del Poder Judicial que me parece que está, a ver cómo sería la expresión, subaprovechado, que podríamos emplear quizás con mayor intensidad. Y ahí, si es posible, que se presente el cuadro que yo les pedí a los organizadores. Ustedes saben que en la provincia los juzgados de paz tienen competencia en violencia, y yo pedí informes de los últimos 6 meses a la Dirección de Justicia de Paz y me suministró estos datos. Fíjense qué disparidad. Arrancamos con Berisso, 409 casos de violencia, ahí se destaca Ensenada, y hay otros juzgados que tienen muy poquitas intervenciones. ¿Por qué es esto? Bueno, porque acudir al juzgado de paz, que sería el ámbito natural, es casi una decisión que toma la víctima, y esto depende de cómo la atienden. Un poco caemos en lo que yo dije hace un ratito. Hay juzgados, lamentablemente, que cierran las puertas y se ha llegado al extremo de que una municipalidad contrata, mejor dicho, no contrata, manda una combi de la municipalidad 1 o 2 veces por semana a La Plata para hacer viajar a las víctimas de violencia porque el organismo local no les da respuesta. Pero tenemos una buena, y ya con esto voy cerrando. El año pasado, la señora titular del Juzgado de Paz de Ensenada, la doctora Vanessa Sabasta, habló conmigo y me dijo: doctor, necesito asesoramiento acá, al lado, para que se asista a las víctimas de violencia. Así que, bueno, frente a este pedido, era una jueza que, lejos de ser refractaria a intervenir, tenía una actitud proactiva. Armamos el APUR Ensenada, una réplica de esta oficina de guardia con la inmensa colaboración de la municipalidad, que nos ha brindado tanto un lugar para armar este ámbito como asistencia técnica. En Ensenadas, el año pasado se atendieron 600 casos. Y para finalizar, ¿qué podemos hacer desde la defensa penal? Porque acá muchos seguramente me dirán, pero que habla de la defensa de las víctimas de violencia, si luego a través de sus defensores en materia penal defienden a los
agresores o presuntos agresores. Bueno, es cierto, pero creo que también tenemos cosas por hacer desde la defensa penal y de hecho las hacemos. La verdad es que los defensores penales que están acá me van a entender, lo que nosotros más deseamos cuando atendemos a un imputado en una causa penal es no verle la cara nunca más. No porque nos caiga antipático, porque eso significa que no ha reincidido. Y desde las defensorías de flagrancia, que son las que intervienen en los casos de violencia en general, empezamos a trabajar, y estoy abriendo el camino para los distinguidos expositores que me van a suceder, empezamos a trabajar con la licenciada de Andrés, que también concurrió voluntariamente a la Defensoría y me trajo esta idea. Doctor, todo lo que se pueda hacer hay que hacerlo, pero si no trabajamos con el agresor, estamos dejando de lado una pata muy importante en esta lucha contra la violencia. Esto, y se ha dicho 10, 20 veces a lo largo de estas jornadas, es básicamente un problema cultural. En el día de ayer se dijo solo el 10% de los agresores tiene alguna enfermedad mental. El 90% restante son personas que tienen valores, enseñanzas equivocados, han aprendido mal los valores que luego los llevan a incurrir en este tipo de violencia. Y lo que se aprende mal hay que desaprenderlo. De allí el título del programa que me trajo la licenciada y que desarrollamos a lo largo del año pasado y que básicamente consiste en que los defensores penales, más allá de cómo concluya el caso, le sugieren, a veces hasta se impone como condición, que acudan a estos grupos para ir tratando de corregir ese tipo de desacoples culturales que los lleva a los agresores a incurrir en este flagelo. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, primeramente quería agradecer al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires por haberme invitado a estas jornadas. A continuación voy a tratar el tema de las estrategias para la prevención de la violencia de género y he sido invitado, creo yo, por la trayectoria que he tenido en relación al abordaje de los hombres que ejercen violencia. No sé si me va a dar el tiempo para hablar todo lo que tengo ganas de hablar. Ayer me invitaron a una institución para dar una charla y cuando me di cuenta había pasado 1 hora y media hablando prácticamente sin parar. Hoy no lo voy a poder hacer y voy a tratar de resumir lo mejor que pueda algunos conceptos que yo entiendo que son fundamentales. Primeramente, me gustaría que veamos alguna definición de violencia, porque me da la impresión de que muchos profesionales y personas en general que no tienen un concepto claro. Y si no tenemos un concepto claro de qué cosa es la violencia y qué cosa es la violencia de género, mal podríamos continuar con nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Aquí en esta diapositiva presento algunos tips, ¿no es cierto? Pero creo yo que lo que más hay que destacar es que la violencia en la pareja se da como abuso de poder y en un contexto de desequilibrio de poder. Me dijeron que podía leer la pantalla, pero la verdad que no llego. Bueno, ¿cómo se ejerce ese abuso de poder? Los hombres y mujeres se relacionan en el marco del sistema patriarcal. Las relaciones de poder entre los géneros en general son favorables a los varones como grupo social.
Y esas relaciones han sido constituidas social históricamente e internalizadas por las personas, de la cual, digamos, no todos somos conscientes, digamos, de hasta qué punto nuestras ideas y nuestras creencias están basadas en lo que nos han transmitido generaciones anteriores. Aquí tenemos una definición del hombre que ejerce violencia, del varón, sujeto de género masculino que ejerce modalidades de victimización física, emocional, abuso sexual, combinada e intencional sobre la persona con quien mantiene un vínculo de intimidad, su esposa o compañera. O sea, cualquier vínculo de pareja. Bueno, como les decía, todos estamos atravesados por estereotipos de género que se traducen en mandatos, roles, tareas y comportamientos y se organizan en un sistema de creencias. Como les decía anteriormente, no todos somos conscientes de ese sistema de creencias. Pero ese sistema de creencias son las que conducen nuestro accionar. En el caso de los varones que ejercen violencia, lo que podemos observar, lo que está en celeste son las creencias y lo que está en blanco son las conductas resultantes de esas creencias. Aquí tenemos obediencia y entonces superioridad, exclusividad, infalibilidad, dominación, privilegio sexual. Cada una de esas creencias son las que conducen a una forma de actuar en relación a la pareja y que están detalladas en esta diapositiva. Bueno, como decía recién el doctor, ¿no es cierto? La violencia es una conducta aprendida. A lo largo de los años hemos estudiado este tema de por qué algunas personas, por qué algunos varones ejercen violencia y otros no. Y lo que está demostrado sí perfectamente que no es una patología, ¿no es cierto? En la vida cotidiana nosotros hablamos fulanito que hizo tal o cual cosa es un enfermo, pero lo decimos como una forma insultante, pero desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, no padece ninguna enfermedad psicológica, por lo menos ninguna de las que está contemplada en lo que los psicólogos y psiquiatras utilizamos como el DSM-4. Es decir, no hay ninguna patología que produzca situaciones de violencia. Y por otro lado, una investigación propia con una muestra de varones que concurrieron a un servicio de atención en los años 90, demuestra que casi el 60% de mi muestra habían padecido diversos tipos de maltrato en su infancia y habían sido testigos de violencia. Bueno, uno de los aspectos fundamentales que no está en la diapositiva es que está estudiado que la violencia en la pareja se ejerce de manera cíclica y de manera sostenida en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, que eso es lo que explica de alguna manera las conductas del hombre y la conducta de la mujer, que está ya claramente definida en el libro La mujer golpeada de Leonore Walker del año 75, ¿no es cierto? El ejercicio prolongado de la violencia en la pareja lo que produce es el síndrome de la indefensión aprendida en la mujer y el hombre, digamos que a lo largo del tiempo, si no hay una intervención externa, ya sea por denuncia o cualquier otra forma, digamos, donde se haga público lo privado, este ciclo de la violencia se repite cada vez con mayor en espacios de tiempo cada vez más cortos y con mayor severidad. Y la mujer cae en un estado que podríamos llamar depresivo, en el cual no ejerce
una defensa, porque si bien en un principio ella pensaba que podía ella ser la que era responsable de la violencia del hombre, a lo largo del ejercicio de este ciclo se da cuenta que no es así. Entonces, desde el punto de vista que me interesa tratar en el tema de hoy, es que la experiencia indica que aún separándose de la pareja o teniendo sobre sí medidas de protección o incluso sanciones penales, el sujeto no cambia su conducta mágicamente, es decir, que solamente podría ser modificada a través de la concurrencia de los grupos psicosocioeducativos de los cuales voy a hablar más adelante. Bueno, aquí tenemos la conjunción, digamos, de lo que estamos diciendo con lo que dice la Convención de Belém do Pará, ¿no es cierto? En su capítulo 8, inciso B, está perfectamente descrito modificar los patrones socioculturales de conducta, ¿no es cierto?, de los hombres. Lo que yo quería decir respecto de esto es que en este momento no hay una política pública en relación a los hombres, y a lo largo de los años, digamos, que yo vengo trabajando con la temática de violencia masculina desde los años 80 y 90, nunca existió una contemplación, ¿no es cierto? La Convención también habla de erradicar, sancionar y prevenir toda forma de violencia hacia la mujer. Sin embargo, eso, digamos, el agresor siempre parece como que no existe, ¿no es cierto? O sea que toda la mirada me parece correcta, digamos, que esté en función de la protección de la mujer, pero reitero que si no se hace algo respecto del hombre, la conducta se repite. ¿Y cómo vamos a erradicar la violencia hacia la mujer si no trabajamos con los que la ejercen? ¿No es cierto? Es algo que todavía nos preguntamos. Prevenir significa tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño. Sancionar, bueno, todos ustedes me imagino que saben lo que es sancionar. Y erradicar, eliminar una cosa de manera completa y definitiva, algo que es negativo, perjudicial y afecta a muchas personas. Bueno, eso es lo que yo les decía. ¿Cómo lo vamos a erradicar si no trabajamos con los agresores? Entonces, vamos a ver cómo prevenimos la violencia de género en las relaciones de pareja. Tenemos, digamos, desde el ámbito de la psicología preventiva, prevención primaria, secundaria. Habría una prevención terciaria, pero me quiero enfocar en estas dos. La prevención primaria sería llevar a cabo talleres en los distintos niveles educativos y otras organizaciones sociales, con énfasis en la adolescencia, etapa en la que se inician las primeras relaciones de pareja. Porque eso sería, digamos, exactamente prevenir, es decir, impedir que una cosa suceda. Nos tenemos que adelantar a lo que puede llegar a suceder. Y la prevención secundaria siempre es la intervención, es decir, intervenir sobre aquellas personas que ya se ha demostrado que han ejercido violencia. Y una de las formas que se ha demostrado es precisamente a través de las denuncias de las mujeres, y tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Bueno, la forma de intervenir para que, como forma de intervenir, como prevención secundaria, está, digamos, está pautada en forma de programas, y como todo programa es un conjunto de acciones organizadas, es decir, el enfoque que tenemos nosotros es un enfoque que actúa, ¿no es cierto?, e interviene sobre los llamados factores de riesgo. Por supuesto, tiene prioridad velar por la seguridad de las parejas o exparejas de los hombres que asisten al grupo.
lograr que los varones se responsabilicen por su conducta y favorecer el cambio de la conducta de los participantes con miras, por supuesto, al cese de ese tipo de conductas. Bueno, acá está lo que yo decía al principio, la violencia definida como abuso de poder, y ese abuso de poder está enraizado en nuestras creencias culturales provenientes del patriarcado. Siempre es grupal, no es bueno la intervención individual, nunca ha resultado efectiva y está demostrado también en experiencias propias que venimos realizando, como les decía, desde los años 90 y también en el extranjero. Siempre debe ser grupal. Son psicosocioeducativos, por eso no son psicoterapéuticos, ¿no es cierto?, sino que buscan un cambio psicológico individual, pero también un cambio social y cultural respecto a la deconstrucción de la cultura patriarcal. Bueno, después podríamos entrar en mayores detalles de cómo son los contenidos, pero me parece que, como ya me han avisado, estoy excedido en el tiempo y creo que la licenciada que va a disertar a continuación lo va a explicar ella misma en su experiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, sintéticamente les voy a contar como dos partes. En principio, bueno, agradecer a la invitación de la Procuración, agradecer muy especialmente al doctor Zafrain que nos abrió la puerta por primera vez para comentar esta propuesta. También a los compañeros del hospital y a las compañeras de equipo que venimos trabajando en esto, que bueno, nos han confiado en nosotros y nos han dado el espacio, ¿no? Bueno, para contar un poquito, quiero como separar en dos partes la exposición. Una que tiene que ver con cómo transitamos toda la situación, lo que es violencia desde una institución de salud pública, cómo afecta y en particular cómo afecta a la infancia. Digamos, son muchos años en los que hemos pasado desde que no existiera la violencia o tener que levantar la sábana para ver qué había, digamos, y tratar de que eso fuera interpretado como una situación de violencia, a que, bueno, hoy día las situaciones llegan con nombre y apellido. En realidad, bueno, en todo este tiempo se fue dando un incremento importante de la violencia en las distintas etapas del desarrollo. Particularmente se sitúan las situaciones en las primeras etapas de la vida, de 0 a 3 años, y en la adolescencia, si bien se presentan en todas las edades, pero se destacan mucho en los dos extremos. Bueno, obviamente en estas situaciones permanentemente vemos la reincidencia y la cronicidad, los niños testigos de violencia en aquellas situaciones de violencia de género que se dan en el seno de sus familias. Esto no es gratuito, digamos. El estado en el que los padres se encuentran y esta familia puede desarrollarse impacta directamente sobre la subjetividad de los niños y tiene consecuencias graves en la conformación de su personalidad y de sus conductas, digamos. Los costos son muy altos. Realmente el estado de deterioro de los adultos impacta directamente sobre el desarrollo de los niños. Lo único que vemos es que en este sentido, hasta el día de hoy, digamos, la política pública ha abordado la violencia en relación a lo que es la protección de las mujeres y los niños, pero sigue quedando vacante, al menos en La Plata, digamos, porque en otros lugares ya hay experiencias, el abordaje de los hombres. Consideramos que sigue siendo desde lo que es la política pública de alguna manera parcial el abordaje. Bueno, no voy a repetir algunas cuestiones que ya dijo Mario con respecto a que no se la considera una enfermedad y demás, porque quiero dedicarme más al dispositivo en sí. Buscamos alternativas nosotros, como veíamos que la cuestión de la violencia se reproducía y se transmitía de generación en generación, digamos que es algo que ya está comprobado. Se nos ocurrió, digamos, la necesidad de capacitarnos, buscar un equipo que nos capacite, conformar nuestro propio equipo, hacer acciones de sensibilización respecto a la temática, porque francamente hay como a veces todo trabajo que se inicie con los hombres
está como previamente sospechado de como que no se está entendiendo el lugar de la mujer. Y realmente nosotros consideramos que esto termina de ofrecer un abordaje integral a la problemática de la violencia, porque podemos brindarle mucha protección a la mujer y a los niños, pero si no se trabaja sobre los varones que ejercen violencia, estos circuitos se vuelven a repetir, porque más allá de que las mujeres tengan un lugar donde resguardarse, muchas veces en el tiempo vuelven a convivir con el mismo señor o este señor con otra señora que repite el mismo modelo. Entonces, consideramos fundamental el abordaje a los hombres. Así es que, bueno, armamos una propuesta, armamos un proyecto, conformamos un equipo y nos presentamos a la Defensoría con el doctor Osafrain a ofrecerlo. Hicimos también previamente, no me quiero olvidar, una presentación en La Plata para sensibilizar con la temática de un libro que editó RETEM, que es la Red de Equipos de Estudio y Trabajo en Masculinidades, a la cual pertenecen todos los grupos que hacen trabajo con grupos de hombres. Esta red publicó un libro y lo presentamos en La Plata a modo de alguna manera promover la forma de trabajo y sensibilizar sobre el tema. Bueno, allí tuvimos, gracias a la llegada del doctor Osafrain, un encuentro con distintas defensorías. Pudimos plantear nuestro esquema de trabajo, especialmente con el doctor Berrondo, que desde la PUR también confió tempranamente en nosotros y nos empezó a derivar población. Tuvimos que trabajar en la conformación de un mecanismo de trabajo que tiene que ver con un protocolo en el cual completan y nos envían a la persona derivada desde el juzgado que intervenga. Se envía fulano de tal, sabe que va a tener que hacer un tratamiento de 1 año, con concurrencia semanal. En realidad no se lo llama tratamiento, es asistencia a grupos psicosocioeducativos de varones que ejercen violencia. Presta su conformidad y asiste para iniciar un proceso de admisión. Ese proceso de admisión puede tener 2 o 3 encuentros, los que sean necesarios, y las condiciones para ingresar son que no tenga un consumo problemático de sustancias, ya sea alcohol o drogas, que admita que ha cometido un hecho de violencia y que lo reconozca como un exceso y que busca un cambio. Estas son como de alguna manera las condiciones básicas, que no porte una patología de salud mental, por supuesto. La mayoría no la tienen a la patología de salud mental. Se firma un compromiso de confidencialidad e ingresa al grupo. El modelo de trabajo es un modelo multidimensional, con abordaje interdisciplinario, basado en los derechos, obviamente, y en la concepción de género. El abordaje es grupal, psicosocioeducativo, como lo dijo Mario. El grupo promueve mucho la identificación, la empatía, la inclusión, la apertura al diálogo. Es la primera vez que los varones se encuentran en un espacio donde pueden contar, comentar lo que les ha pasado, lo que sienten, qué les pasa en el cuerpo, qué les pasa en la cabeza, qué les pasa en su ánimo cuando incurren en una conducta violenta. Entonces esto es un espacio que valoran mucho. Inicialmente llegan enojados muchos, llegan así en contradicción con que me mandaron acá, pero una vez que pasan el proceso de admisión e ingresan al grupo, rápidamente empiezan a participar con muy buena actitud. Los objetivos de esto, bueno, obviamente trabajamos ejes temáticos que en el transcurso de ese año, y estos ejes temáticos también vinculados a qué pasa en la vida cotidiana, cómo aplican esto los hombres en la vida cotidiana. Ellos cuentan cosas de su historia, de sus acontecimientos diarios, y nosotros tenemos oportunidad de ir chequeando cuánto de lo que se hace, de lo que se dice, se hace. Bueno, tenemos nuestros objetivos. Bueno, son contribuir a detener la violencia, lograr el reconocimiento, asumir la responsabilidad y construir nuevas visiones y conductas para el cambio. Todo este proceso tiene evaluaciones, tanto individuales como grupales. Bueno, a ver, como dispositivo, como recurso, este es un recurso que intenta instituirse, que está hoy día carente de una estructura. Discúlpenme porque no fui pasando, me fui.
que está carente de una estructura propia en la cual, a ver cómo instituirlo, acá. Que está carente de una estructura propia y que es insuficiente, a su vez, para la problemática. A ver, la problemática nos supera absolutamente. Nosotros hoy día estamos funcionando con un grupo de 10 varones que concurren semanalmente, pero que no tenemos capacidades del hospital para generar muchos grupos de este tipo. Lo que intentamos es que esta experiencia se multiplique, promover la capacitación específica en este modelo de abordaje, acompañar a otros equipos que estén interesados en el armado de equipos de este tipo. Y bueno, la propuesta que traemos es cómo instituirlo, digamos. Muchos han hablado aquí en este espacio de lo transversal que es la problemática de la violencia. Nos atraviesa desde las distintas áreas de distintas instituciones, salud, educación, la justicia. Bueno, por lo cual habrá que ver cómo se gestionan estas estructuras para que haya un dispositivo realmente y haya una política pública integral para el abordaje de la violencia, ¿no? La idea por allí tendrá que ser convenios institucionales o interministeriales. Hoy día la propuesta nuestra es aumentar el nivel, las capacitaciones, tanto a los funcionarios públicos como a todos aquellos que manifiesten el interés en conformar un equipo de este tipo. A ver, sí. Ya termino, me falta una nada más. La idea es que nosotros traemos una propuesta para hacer una capacitación y lo ideal sería llegar a contar con una red de equipos que hagan este tipo de tarea y también con un registro de las personas que han asistido a este tipo de oferta. Bueno, muchísimas gracias.